Buenas noches. Somos estudiantes de la Universidad Mayor Real y Pontificia San Francisco Javier de la carrera de Ingeniería Industrial. En esta oportunidad vamos a compartir el tema titulado Administración de la Demanda, la cual pertenece al curso de Planificación y Control de Producción 2 y es dictada por la ingeniera Josefa Navarro. Los integrantes son Barja Barrón José Víctor, Copa Carazani Juana, Huelpa Segovia Jimena, Huasco Claro Simón Edgar, Villarroel Herrera Allenda Génesis y Vizcarra Ricaldi Araceli Mariana. Administración de la demanda. El pronóstico del manejo de la demanda es coordinar y controlar todas las fuentes de la demanda, con el fin de poder usar con eficiencia el sistema productivo y entregar el producto a tiempo. Existen dos fuentes básicas de la demanda, las cuales son las dependientes e independientes. La demanda dependiente es la demanda de un producto o servicio provocado por la demanda de otros productos, mientras que la demanda independiente no se deriva directamente de la demanda de otros productos. Al hablar de la estimación de la demanda, nos estamos refiriendo a los pronósticos que al ser un punto de partida de la planificación de la demanda, tendrá un efecto sobre las actividades de producción, ya sea operativa, táctica o de estrategia. Los pronósticos pueden calcularse tanto a corto, mediano y largo plazo, que son los horizontes de tiempo del pronóstico. El a corto plazo casi siempre es menor a 3 meses. El de mediano plazo tiene una extensión de 3 meses a 3 años, mientras que el de largo plazo casi siempre es mayor a 3 años. Los métodos de pronóstico. La mayoría de los métodos de pronóstico elaboran estimaciones futuras sobre la base de 3 criterios. Los patrones del pasado, las relaciones del pasado, las predicciones subjetivas. Estas formas de estimar el futuro permiten clasificar a los métodos de pronóstico en 3 categorías, las cuales son los univariados, los multivariados y los cualitativos. Los métodos de pronósticos univariados son también conocidos como los métodos de series de tiempos, utilizados los datos del pasado de ciertos fenómenos para pronosticar su futuro. Estos incluyen a los promedios móviles, suavizamiento exponencial y otros. El concepto básico de los métodos univariados consiste en que los valores futuros de una serie son en función matemática de los valores pasados. Es decir, los valores futuros están en función a los valores pasados. Los promedios móviles. El método de los promedios móviles consiste en asumir que un valor futuro será igual al promedio de ciertos valores pasados, empleados el promedio de n valores más recientes de datos en una serie de tiempo para pronosticar los siguientes periodos, el cual se representa por la siguiente fórmula, donde f sub t es el pronóstico hecho en el periodo t-1 para el periodo t, n es el número de periodos que va a ser promediado, y d sub t-1 es la demanda real en el periodo anterior. Y los siguientes se realizan mediante las demandas reales, ya sea de 2, 3 hasta n periodos atrás. Para entender más lo que son los promedios móviles, vamos a realizar un ejemplo, el cual tiene el enunciado que es de una compañía que representa el siguiente tabulado al reporte de ventas. Teniendo en cuenta los datos anteriores, se debe calcular el pronóstico mediante la técnica de promedios móviles utilizados. En un periodo de 3 meses y otro periodo de 6 meses. Para esto vamos a ayudarnos con una hoja de Excel, donde vamos a poder entender mejor lo que es el ejemplo. Ya teniendo ya nuestro enunciado y nuestros datos en la hojita de Excel, vamos a calcular el promedio móvil en el periodo 3. Lo que se prosigue es realizar una suma de la demanda de enero, febrero y marzo y dividirlo entre 3.
y el mismo procedimiento para los siguientes meses. Después vamos a calcular lo que es el error promedio, que es el promedio móvil menos la demanda. Lo mismo para los siguientes meses igualmente. Calculamos el error cuadrático, que es el error promedio elevado al cuadrado, y también lo mismo para los siguientes meses. Ya en el periodo 6, para calcular lo que es el periodo móvil, realizamos una suma de lo que es enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, y lo dividimos entre 6, o prácticamente podríamos sacar lo que es el promedio, que simplemente sería lo mismo. Y lo mismo para los siguientes meses. Calculamos el error promedio y el error cuadrático con la misma fórmula para lo que es el periodo 3. Posteriormente, se realiza lo que es una suma del error promedio y del error cuadrático para calcular lo que es el error residual estándar, que es la raíz cuadrada de la sumatoria del error cuadrático entre n-1. En el caso de los 3 periodos, nuestro n es 9, restándolo 1 nos quedaría 8. Y para lo que es de 6 periodos, nuestro n es 6, lo restamos 1 y nos quedaría 5. Para poder ver qué error residual estándar es más óptimo, prácticamente visualizamos el óptimo y ya lo tendríamos calculado. Continuando con promedios móviles ponderados. El método de promedios móviles ponderados es básicamente lo mismo que el método de promedios móviles simples, con la excepción que en el método de promedios móviles ponderados se le asigna mayor peso a las observaciones más frecuentes o a las demandas más frecuentes. Mientras que el caso del método promedio móvil simple se asigna pesos iguales a cada una de las observaciones, a cada una de las demandas. Bueno, como se ve aquí, esta es la fórmula de promedios móviles ponderados. Y donde nos dice que W1 es la ponderación que se asigna a la demanda real para el periodo T-1. W2 y WN, o sea, todos los W posibles, son la ponderación que se le asigna a la demanda real para los periodos T-1, T-2, T-2, T-3, T-4, hasta llegar a T-N. N es el número de periodos en la proyección. La única restricción que tiene este método de promedios móviles ponderados es que la sumatoria de la ponderación que se asigna tiene que ser igual a 1. Bueno, viendo el ejemplo, nos dice, dada la información siguiente de demanda, nos da periodos, nos da 15 periodos y 15 demandas. Nos dice, calcule el promedio móvil ponderado para el periodo 16 utilizando los pesos 0,25, 0,18, 0,43, 0,14. En los periodos más recientes, en las demandas más recientes son los que tenemos que aplicar estos pesos. Bueno, nuestro primer paso dice que la sumatoria de estos pesos de aquí tienen que ser igual a 1 y nos da que sí es igual a 1. Bueno, esta fórmula lo van a entender mejor en el Excel, así que nos vamos a ir al Excel. Excel. Sorry. Ya. Ya estamos en el Excel. Entonces,
Esta es la fórmula que les decía anteriormente. Para que lo entiendan bien, esto lo vamos a borrar. Suprimir. Ya. Nos dice aquí en el 5. W1 siempre va a ser el mayor de los pesos. Estos pesos lo tienen que ir haciendo de mayor a menor. Entonces, W1 va a ser 0,43. Nos dice por la demanda T. Nuestra T aquí vendría a ser el 5. Y entonces, T menos 1 sería 4. Entonces utilizaríamos la demanda 4. Luego vendría a ser más el peso 2 por la demanda T sigue siendo 5. Menos 2 sería la demanda 3. Más el siguiente peso, que sería el 3, por la demanda T, sigue siendo 5 nuestra T, menos 3, que sería la demanda 2. Y por último, nuestro último peso, que vendría a ser 0,14, por, aquí ya no está, pero vamos a suponer que hay un peso 4, entonces sería el peso 4 por nuestra demanda T, sigue siendo 5 menos 4. Entonces nuestra demanda vendría a ser la demanda 1. Y aquí vamos a hacer lo que les estaba explicando. Bueno, entonces ese sería nuestro peso. Para poder jalar nuestras fórmulas para todas las filas, tenemos que poner esto en dólar. Así se va a mantener constante. Por esta demanda de aquí, porque nuestra T es 5. Y T menos 1 nos dice aquí en la fórmula va a ser 4. Entonces tendríamos que utilizar la demanda 4. Más nuestro siguiente peso. Este igual tiene que estar en dólar por nuestra demanda 3, porque T menos 2, 5 menos 2 viene a ser 3. Más nuestro peso 3 en dólar por nuestra T sigue siendo 5, menos 3 vendría a ser 2, nuestra demanda 2, más el último peso que tenemos aquí, por, aquí no hay en la fórmula, pero ya tienen que suponer eso, que W4 por la demanda T es 5 de nosotros, menos 4, que vendría a ser 1, la demanda 1. Y enter. Y nos sale eso. Y eso lo jala nomás hasta el periodo 16, que es nuestro objetivo, nuestra pregunta. Bueno, entonces para el error es igual a la demanda menos el promedio móvil ponderado. Enter. Y esto lo jalamos. Bueno, eso sería. Y nos vamos a ir a este de acá. Ya. Todo lo que les explica en el Excel se encuentra aquí. Ven, para todos los pronósticos. Y este es el error que igual para todo hemos sacado el error, para todos los errores, para todos los periodos. Y bueno, este vendría a ser el resultado, que nos ha salido 230,2 nuestro pronóstico en el periodo 16. Buenas noches, ingeniera. Buenas noches, compañeros. Yo a continuación explicaré el método de suavización exponencial, el tema de pronósticos.
Ya, el suavizamiento exponencial vemos que es adecuada cuando una serie no es estacional y no tiene una tendencia ascendente o descendente sistemática. Vemos que en ausencia de estacionalidad y tendencia se emplea para estimar el nivel de una serie de tiempo y esta a su vez en pronóstico. Tenemos que tomar en cuenta que se selecciona un factor de peso o ponderación, el de la observación más reciente. Se basa en la experiencia subjetiva o en razones objetivas. Tenemos que probar varios factores de alfa para encontrar cuál se ajusta mejor a los datos. Vemos igual que los factores para las siguientes se calculan en forma automática y se hacen menores a medida que las observaciones son más antiguas. Bueno, a continuación vemos la fórmula de suavizamiento exponencial. Vemos que f sub t más 1 es igual al pronóstico de la serie de tiempo para el periodo t más 1. Y sub t es el valor real de la serie de tiempo en el periodo anterior y f sub t es igual al pronóstico de la serie de tiempo para el periodo sub t. Vemos igual que alfa es la constante de suavizamiento y alfa tiene que estar entre un rango entre 0 y 1. Aquí vamos al ejercicio que vamos a resolver. Y también vemos la gráfica. Vemos que en color verde está las ventas reales y en color rojo el pronóstico que vamos a calcular. Ya. Este es el ejercicio que ya se ha resuelto. A continuación resolveré. Bueno, tenemos aquí una tabla de datos en donde tenemos las ventas y queremos realizar un pronóstico para el periodo 19. Ya. Primero que nada vamos a insertar una tabla, una gráfica, para ver el comportamiento de los datos. Vamos a seleccionar datos, agregar. Vamos a agregar el nombre de la serie, que va a ser ventas, y vamos a seleccionar la columna de ventas. Aceptar. Listo, aceptar. Vamos a agregar otra serie, que es la del pronóstico. Me faltó. Pronóstico. Y vamos a seleccionar la columna de pronósticos hasta el periodo 19. Aceptamos. Aceptar. Y vamos a agregar una leyenda para ver cuál se asemeja más. No, ya. Bueno, antes que nada, el método de suavizamiento exponencial, una de las ventajas que tiene es que es muy fácil de aplicar y pueden entrar cantidades que no sean muy grandes para tener un promedio acertado. Con menos datos podemos tener un promedio de calidad para los datos que no presentan tendencia creciente o decreciente. Para el primer periodo, vamos a seleccionar, pondremos lo del dato anterior, que es 1.25, el mes anterior. Para el segundo periodo, aplicaremos la fórmula. Bueno, la fórmula nos dice que yo pronostique en el mes anterior. El mes anterior sería C4, más alfa. Alfa. Tenemos en cuenta que alfa es constante y le pondremos beta. Ya. Por, algunos paréntesis, por la diferencia entre el valor actual, que sería B4, el valor actual, menos el valor de la demanda, que sería C4. Cerramos paréntesis, lo único que tienes que hacer es jalar hasta el periodo 19. Aquí podemos poner un alfa que sea de 0. Vemos ahí que el pronóstico no se parece a ventas, a los datos de ventas. Si pondremos un alfa de 0.2, vemos que ya se aproxima un poco y ponemos 0.3. Perdón, 0.3. Vemos que está mejorando ya. A continuación vamos a calcular el error porcentual, sería igual al
valor de ventas menos el valor de pronóstico. Tiene que escalar hasta el periodo 18. Y aquí vamos a aplicar el error absoluto. Vamos a aplicar una función de Excel que es act, hallar el valor absoluto. Apretamos esto, cerramos paréntesis, jalamos hasta el periodo 18. A continuación vamos a hallar el error de la media, que es nada más el promedio de los valores. Cerramos paréntesis, 0.11, y vamos a hallar el error del medio absoluto, que es igual al promedio de los valores. Cerramos paréntesis. Okay. Ya. Aquí vemos que tenemos que calcular, podemos ver que cuando cambiamos alfa, los datos de venta con los datos de pronóstico se tienen que parecer. Cambiaremos a 0.4, se parecen más. A continuación usaré una herramienta de Excel que es el Solver para tener un dato más certero. Aquí vamos a poner el error de la media absoluta. Aquí es un valor mínimo. Y aquí vemos que tenemos que poner el alfa. Seleccionamos alfa. Y nada más, aquí las restricciones sería que alfa tiene que ser menor o igual a 1. Y alfa, la segunda restricción sería que alfa tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Listo? Resolvemos. Nos falta aquí una... No podemos poner 2. ¿Listo? Ya. Vamos a resolver. Solver nos encontró una solución donde se cumplen todas las restricciones y condiciones. Por aceptar. Y la solución sería 0.74. Ya, eso es todo, ingeniera. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, continuando con la explicación, tenemos los métodos basados en la tendencia. Cuando los datos presentan el componente aleatorio y además presentan alguna tendencia, entonces se usan los siguientes métodos: el método de Brown y el método de Hall. En este caso explicaré el método de Brown, el cual se basa en realizar dos suavizaciones exponenciales de las cuales se obtendrá un valor estimado o el pronóstico que estamos buscando por un periodo específico mediante un cálculo utilizando una sustitución en una función sencilla. Tenemos las siguientes ecuaciones donde S' es el valor de simple suavizado, S" es el valor de doble suavizado, AT es el valor suavizado al final del periodo T, BT es el estimado de la pendiente al final del periodo T. Así también se tienen el pronóstico a un paso adelante y el pronóstico a varios pasos adelante, los cuales tienen su propia fórmula. Aquí se tiene un ejercicio en el cual nos dan los siguientes datos de venta por mes con un alfa de 0.7 y nos piden calcular el pronóstico de demanda en el mes de enero y febrero de 2018. Y también calcular el error del pronóstico mediante la desviación media absoluta. Bueno, aquí el ejercicio ya lo resolvimos manualmente para el periodo 2. Ahora lo resolveré mediante Excel para los demás periodos. Se tienen los valores iniciales, que es el alfa 0.7. Así también el S'1, S'2, el A1 y la demanda 1, que son constantes de 1835. Ahora vamos a calcular el B1 con la siguiente fórmula, el cual nos dice que es la resta de la demanda 2 menos la demanda 1 más, de paréntesis, la demanda 4 menos la demanda 3. Todo esto dividido entre 2. Y tenemos que es de 25.50. Ahora, calcularemos para el periodo 2 el pronóstico F2. Sumando A1 más
B1. Y ya tuviéramos el resultado. Ahora vamos a calcular S'2, que es alfa por la demanda 2 más 1 menos alfa por S'1 que ya lo tenemos de dato. Ahora aquí vamos a colocar el símbolo para que alfa se mantenga constante en los demás cálculos. Ahora sí, nos da el resultado de 1841.30. Jalamos hasta el periodo de diciembre de 2017 y tenemos los resultados. Ahora calculamos el S'2 que nos dice alfa por S'2 que acabamos de calcular más 1 menos alfa por S'1 que también lo tenemos como dato. Ahora aquí también vamos a colocar el símbolo. Sí, 1839.41. De la misma forma jalamos y tenemos los resultados. Ahora para A2. De igual forma utilizamos la siguiente fórmula que nos dice S'2. Ya lo tenemos más, de nuevo, S'2 menos S'2. Ahora sí, enter. Y jalamos. Ya nos daría los resultados de A2. Para B2. Calculamos con esta fórmula que nos dice alfa dividida entre 1 menos alfa también. Todo esto por la diferencia entre S'2 menos S'2. Ahora sí, aquí también vamos a colocar los símbolos. Enter. Ya tenemos el resultado de 4.41. Jalamos y tenemos los resultados para los demás periodos. Ahora sí, para los pronósticos, automáticamente, como ya introducimos la fórmula para F2, jalamos y tenemos los resultados. Ahora vamos a calcular el error, que es el absoluto de la demanda 2 menos el pronóstico calculado, que en este caso sería F2. Ahora sí, enter y jalamos. Y tenemos los resultados. Ahora vamos a calcular MAD, que es la desviación media absoluta. Esto calculamos con el promedio. Y seleccionando todos los resultados calculados en el error. Así obtenemos el error del pronóstico. Bueno, eso sería todo. Gracias. Método Holt o tendencia en el suavizamiento exponencial doble. Referirse a tendencia significa hablar de un incremento o decremento sobre el promedio de la serie de tiempo. Los otros métodos como promedios móviles y suavizamiento exponencial simple no consiguen prever la tendencia con anterioridad,
Sin embargo, una modificación a este último lo logra dando origen a otro método para pronosticar la demanda, como es el modelo de Holt o suavizamiento exponencial doble. La constante de suavizamiento en el método Holt. El método de suavizamiento exponencial con ajuste a la tendencia requiere de dos constantes de suavizamiento, alfa y delta, o también llamado beta. Su valor puede estar entre 0 y 1, pero a nivel práctico varía entre 0,05 y 0,50. ¿Cómo escoger los valores más adecuados? Los criterios para definir los valores de las constantes son similares al método de suavización simple. Para alfa dependerá de la importancia que otorgamos a datos recientes, alfa más elevada, o a datos más antiguos, que sería alfa más baja. En la práctica, los valores de alfa y delta o beta se encuentran con prueba y error, utilizando las medidas de error de pronóstico, también usados en software. El delta funciona similar. Un delta elevado responde con más velocidad a los cambios en la tendencia, mientras que un delta inferior tiende a suavizar la tendencia actual, dando menos peso a los datos recientes. En el método Holt se utilizan las siguientes fórmulas. Para hallar los valores iniciales, que sería el valor de la ordenada al origen en la ecuación de regresión, para hallar el valor de la pendiente y para hallar los pronósticos a un paso adelante, donde S va a ser el valor de la ordenada, G el valor de la pendiente, F el pronóstico suavizado, beta la constante de suavizamiento, alfa también la constante de suavizamiento, y para hallar los pronósticos varios pasos adelante se utiliza esta fórmula. Como ejemplo tomamos este problema, que es de un parque, en los registros de un parque, donde te dan el dato de las personas que visitan este parque para los primeros 12 meses, donde dice que estimemos los valores iniciales de la pendiente y la ordenada al origen, que requiere el método Holt, donde nos dan el dato de alfa y beta. Nos pide que supongamos que en enero de 2019 fue de 158 visitantes y en febrero fue de 154. Que con el método Holt actualice los estimados de la pendiente y la ordenada al origen con base en esas observaciones. En inciso B nos dice cuáles son los pronósticos a un paso adelante y 2 pasos adelante para marzo y abril. Y en el inciso C nos pide los pronósticos que se hace al final de diciembre de la cantidad de asistentes al parque en junio. Para resolver este problema tenemos que resolver, antes de resolver los incisos, tenemos que hallar los valores iniciales, que nos referimos en las diapositivas, donde el valor de la ordenada, el primer valor de la ordenada sería la demanda 1. Y el valor de la pendiente, la cual es esta fórmula, sería la demanda 2 menos la demanda 1, esto en paréntesis, más la demanda 4 menos la demanda 3, lo cual su valor saldría de esta manera. Después de ello, se utiliza diferentes fórmulas para hallar los siguientes datos de S, G y F. La primera, para hallar el valor de la ordenada, tendría que ser igual a el valor de alfa por la demanda 2 más, entre paréntesis, 1 menos el valor de alfa, cerrando paréntesis, por el valor
de la ordenada, que sería 30, más el valor del pendiente, que es G sub 1, todo eso entre paréntesis, la cual nos da 35.58. Y para hallar el valor de la pendiente de la segunda, es igual a beta por, entre paréntesis, el valor de la ordenada menos el valor de la ordenada del primer mes, cerrando paréntesis, más 1 menos el valor de beta, todo eso multiplicado al valor de la pendiente del primer mes. Una vez concluido, también tenemos que sacar el valor del pronóstico suavizado, que es F, que solo es de sumar el valor de la ordenada más el valor de la pendiente. Una vez concluida todos estos datos, solo tendríamos que jalar para que nos dé los siguientes datos para los próximos meses. Una vez terminado esto, se sigue para resolver el inciso A, que nos pide para enero y febrero. Nos da los datos de los visitantes, lo cual solo sería, como estamos en Excel, jalarlo para cada valor, respondiendo el inciso A. Para inciso B, que es que nos pida un paso y 2 pasos adelante, utilizaremos esta fórmula, que el valor de la ordenada, que va a ser 137.45, más tau, que sería un paso adelante, que sería solo 1, tau, por el valor de la pendiente, que sería 7.88. Esto sería para el valor de marzo. Y para el valor de abril sería el mismo, solo que cambiaría la parte de tau a número 2. Y para inciso C, que nos pide el pronóstico para que se hace al final de diciembre de la cantidad de asistentes al parque en junio, utilizaremos la misma fórmula, partiendo de que de este mes es 1, entonces el valor de tau sería 4. Ese va a valer lo mismo, que es 137.45 más 4 por G, que valdría 7.88. Continuando con los métodos de pronóstico, tenemos el método de descomposición multiplicativa. Este método se aplica generalmente en el caso que las fluctuaciones crezcan o decrezcan, es decir, en situaciones de demanda, ya que la demanda tiende a crecer o a decrecer con el tiempo. Con el componente de tendencia, el componente estacional y el componente irregular en el tiempo, suponemos que el valor de la serie de tiempo real denotado por YT puede describirse de la siguiente manera, como se observa en la pantalla. Para entender mejor este método de descomposición multiplicativa, empleamos el siguiente ejemplo. Contamos con una serie de tiempo de 12 periodos, cada uno con su respectiva demanda. Como primer paso, realizamos un pronóstico mediante el promedio móvil ponderado en base a 4 periodos. Como se puede observar en esta tabla, ya se encuentra calculado la columna de promedio móvil ponderado en base a 4 periodos. Además del cálculo de estos 4, del pronóstico o del promedio móvil, se debe tomar en cuenta el promedio móvil centrado, que se encuentra en la columna donde indica en la columna de centrada. Es decir, el promedio móvil centrado tiende a suavizar las fluctuaciones, tanto estacional como irregular, en la serie de tiempo. Cada punto en el promedio móvil centrado representa cuál sería el valor de la serie de tiempo sin influencias estacionales o irregulares. Continuando,
en la siguiente tabla, se deben regresar los valores de la columna centrado de la anterior tabla a sus respectivos periodos. Pero antes se debe realizar un pequeño cálculo para poder regresarlos. En este caso, volvemos a la anterior diapositiva y tomamos en cuenta los dos primeros datos de la columna centrado y dividimos entre 2. Este dato, después de haberlo calculado, se lo coloca en el periodo 3, en el periodo número 3 de la columna centrado. De esta manera regresamos todos los valores a sus periodos respectivos. Posteriormente se divide la demanda, la columna de la demanda con la columna de centrado. Con este cálculo se obtiene lo que se llama la relación, llegando a ser esta la estación irregular. Continuando y posteriormente se encuentran los factores que corresponden a los mismos periodos de cada estación. Antes de realizar estos cálculos o los respectivos cálculos que se pueden observar en la pantalla, debemos identificar qué datos pertenecen al periodo 1, qué datos al periodo 2, al 3 y al 4. ¿Para qué? Para que los datos encontrados en el periodo 1 se puedan sumar y dividir entre 2. De esta manera obtener el factor. Para el segundo periodo, de la misma forma, identificar los datos que pertenecen al periodo 2 y dividirlos entre 2, y así de manera sucesiva. Una vez encontrado la columna de factor, se emplea la siguiente fórmula, que no es más que x por 4 dividido entre 3,926, que es la sumatoria de la columna factor. Mediante este cálculo, para cada periodo se obtiene el factor estacional, que mediante una sumatoria nos tiene que dar el dato de 4, correspondiente a 4 periodos. Continuando, tenemos copiamos estos 4 factores estacionales encontrados a los 4 primeros periodos, luego posteriormente copiamos los mismos 4 periodos a los periodos 5, 6, 7 y 8, y de igual manera los mismos 4 periodos a los periodos 9, 10, 11 y 12. Mediante una división entre la demanda y el factor estacional, se puede encontrar la demanda sin estacionalidad, que se encuentra en la última columna. Es la división entre B y C, reitero, entre la demanda y el factor estacional. Continuando y para finalizar, se efectúa el cálculo de pronósticos con reestacionalización para calcular las proyecciones de 4 periodos después del 12, en este caso, 13, 14, 15 y 16. Para encontrar el periodo sin estacionalidad del periodo 13, se realiza un pequeño cálculo de promedio móvil, utilizando los siguientes datos. ¿Qué datos? Los 3 últimos datos de la columna de la demanda sin estacionalidad. ¿Por qué? Porque se supone que después del 12, lógicamente se encuentra el 13. De manera que utilizando los 3 periodos y dirigiéndonos a la demanda o a la fila número 13, debemos contar 3 periodos hacia arriba y de esta forma sumarlos y dividirlos entre 3. ¿Para qué? Para encontrar el dato que pertenece al periodo sin estacionalidad correspondiente al número 13. En este caso, 145,95. Este periodo se repite para el resto de los periodos hasta el número 16. Una vez encontrado esto, se procede a copiar el factor estacional. ¿Para qué? Para multiplicar el periodo sin estacionalidad con el factor estacional y encontrar finalmente el pronóstico con estacionalidad.
Es de esta manera que podemos encontrar, mediante el método multiplicativo, las proyecciones para 4 periodos posteriores a los 12 que teníamos como datos. Con el método Winters. El método Winters utiliza componentes de nivel, tendencia y estacionalidad para generar pronósticos. El método Winters también utiliza datos hasta el tiempo de origen del pronóstico para generar pronósticos. Ya. El método Winters es un proceso estacional. Por ejemplo, usualmente los clientes compran columpios en meses calientes que en los fríos. De manera que las ventas cambian con estacionalidad. En los meses calientes hay mayor demanda que en los meses fríos y por eso es estacional este método. Bueno, este método tiene procedimientos que el procedimiento inicial se supone que tiene 2n puntos de datos. El periodo actual de t igual a 0, por lo que las observaciones anteriores son, ahí está, d menos 2n más 1. La demanda d menos 2 más 2 y así sucesivamente. Actualmente las medidas de muestra para las dos estaciones de datos son estas. Para calcular ahí está. Entonces, estas son nuestras restricciones, que B1 es igual a 1 sobre n por la sumatoria de las demandas de J, y J es menos 2 por n más 1. Y de este igual. Tenemos que sacar dos B's, B1 y B2. Calcular el estimado inicial para la pendiente. Esta es la fórmula, G igual a B2 menos 1 sobre n. Estimar el valor de la serie del momento T0, C0, B2, y ahí se ven las fórmulas. En el ejemplo lo van a entender mejor. Mira, en esta fórmula, por ejemplo, nos dice CT, que igual es a la demanda T, BI, que es igual 1 para la primera estación y 2 para la segunda estación. Entonces, habría dos fórmulas de esta fórmula. Entonces, aquí se va a ver, ¿ves? En el ejemplo se va a ver mejor. Esta fórmula de aquí nos dice que y 1 para la primera estación y 2 para la segunda estación. Entonces va a haber C1, no, para T, CT, va a ser la B1 y va a haber la B2. La B es la que va a cambiar. Ya, ese es el ejemplo. Nos dan... Y aquí sigue habiendo más fórmulas que vamos a ver en el ejemplo, como normalizar los factores estacionales, pronóstico elaborado por el periodo para periodo T más tau. Ya, en el ejemplo se va a ver mejor. Bueno, nos dan estos periodos y esta demanda. Y lo primero que tienes que hacer en este método es graficar el periodo y la demanda. Esta es la gráfica de esta demanda, donde nos dice que en el periodo 1 hay 14. Y este vendría a ser este punto de aquí. Y así sucesivamente ir graficando. Y aquí tienes que definir las estaciones que hay. O sea, donde se repite casi lo mismo. Y entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4 puntos, una estación. 1, 2, 3, 4 en otra estación.
Ya, luego pasamos a calcular las medidas de muestra para las dos estaciones que hemos hallado. Entonces, nos decía esta formulita de aquí, nos decía que B1 es igual a 1 sobre la sumatoria de esto. Entonces, tenemos que 14. Nuestra primera estación está de 14 hasta 23. Entonces, sería 14 más 26 más 34 más 32 más 23 dividido entre 4, porque aquí están 4 números. Sería el promedio sacar en sí. 23 puntos y así de la segunda estación. Luego seguimos con calcular el estimado inicial de la pendiente. Eso es con la formulita nomás. Es B1 menos, no, B2 menos B1 dividido entre 2. Y ese resultado es el que nos sale. Estimar el valor de la serie en el momento T0. Es igual, está en la fórmula T0 aquí. Podemos ver que es B2 más G, que esto ya hemos obtenido entre N menos 2. Ya. Entonces, aquí sería igual. 25,2,5, que es nuestra B2, más nuestra G0, N va a ser 4, porque en una estación tenemos 4 puntos, menos 1 dividido entre 2, y eso es lo que nos da. Después calculamos los factores estacionales iniciales para cada periodo en el que se diste datos. Ya. Esta es la formulita. Aquí no sé qué pasó. Bueno, nos dice que empezamos con C7. Nuestro C7 vendría a ser este de acá, que sería el 14. ¿Ves? Nuestro D menos 7. Nuestra demanda menos 7. Luego, ese sería nuestra demanda, que sería el 14. Luego B1, que ya tenemos, que ya sacamos. Menos N, que sabemos que es 4, porque hay 4 puntos en la estación. Más 1 dividido entre 2, menos J. Y J es menos 1. Es 1. Por nuestra G0. Y esto es lo que nos da del resultado. Luego, así sucesivamente, tenemos que hacer por cada uno de los periodos. Este es 14, 26, este es del periodo 1, del periodo 2, del periodo 3, del periodo 4. Y como son 4 puntos, hacemos los primeros 4 puntos con B1. Y los siguientes puntos hacemos con el B2, porque ya es otra estación. Y aquí es la demanda. Y es todo lo mismo, casi constante. Y se sacan esos. Este C0 se supone que es la demanda 26. Esta de aquí, C0, 26, ¿ves? Bueno, continuando, vamos a explicar promediar los factores estacionales para periodos semejantes. Entonces, nos dice que los periodos son semejantes. Entonces, esta C-7 y C3 son semejantes. Se va a ver aquí en el gráfico. Este es nuestro C-7. C-6, C-5, C-4, C-3, C-2, C-1 y C0. Entonces, el C-7 con el C-3 son semejantes. Y el C-6 con el C-2 son semejantes. Y así sucesivamente con el C-5 y con el C-1, con el C-4 y el C0. Entonces, eso es lo que tenemos que calcular aquí. Entonces, nos dice que C-3 más C-7 más C-3 dividido entre 2.
y sacamos este resultado, que es el promedio de los factores semejantes. Y así sucesivamente, yo creo que se entiende. Luego, normalizar los factores estacionales es la sumatoria de las Cs, C64, 1.13 más 1.40 más 1.04. Eso es lo que tenemos que sumar y luego sacar los parciales, se podría decir. Por ejemplo, el parcial de todo esto por 4, porque son 1, 2, 3, 4, dividida entre el total de la sumatoria. Y eso tenemos que hacer para cada uno de los parciales. Entonces, nos vamos a las fórmulas. El pronóstico de la demanda se realiza en un tiempo cero para el año venidero dice, nuestro T va a ser 0. Entonces, aquí T va a ser 0 y va a ser 0, más 0 más 1 y por eso nos queda 1 aquí. Y este 1 va a ser igual o semejante al 9. Eso es lo que nos dice nuestra gráfica. Luego, tenemos aquí que T es 0 y nuestra tau es lo que va a ir cambiando. Aquí nuestra tau va a ser 1. Aquí nuestra tau va a ser 2, 3, 4. Y aquí nos dice T más tau menos n. Entonces, nuestra T es 0. 0 más tau, que nuestra tau es 1, menos n, que nuestra n es 4. Nos quedaría menos 3 en esta parte de aquí. Ven aquí. T0, tau 1, menos n, que es 4. Y nos queda menos 3. Y así va siendo para cada uno. Por ejemplo, para este. T sigue siendo 0. Más tau, que nuestro tau va a ser 2. Menos 4 sería 2 menos 4 menos 2. Y así va a ir formándose 4. Luego, la ecuación para actualizar el factor estacional. Aquí, la serie del nivel, estas son fórmulas que son del método siempre. La serie, el nivel actual de la serie sin estacionalidad. ST esta es la fórmula, la tendencia, tenemos que sacar otra. El factor de estacionalidad es igual, tenemos que sacar. Luego nos dice, cada vez que se actualiza un factor estacional es necesario normalizar n factores más recientes para que sumen n. Y esto es lo que nos da el ejemplo, nos tiene que dar esto de aquí. Observamos una demanda para un tiempo 1, nos dice que nos da una demanda 1, un alfa, un beta. Y actualizando la ecuación, esta es la que se va a utilizar. Esta sacamos de esta de aquí, de la general, según el ejercicio se saca. Por ejemplo, nos dice para un tiempo 1, entonces T va a ser igual a 1 por alfa, la demanda tiempo 1, la demanda 1, C menos 3 saca porque aquí T menos 4, nuestro T es 1 y N es 4, entonces sería menos 3, 1 menos alfa, S es igual a T es igual a 1, 1 menos 1 nos queda 0, igual aquí en el G, y pasamos. Entonces, sacamos esto, este 1. Nuestra alfa tenemos que es 0,2,
este de acá que nos ha dado el ejercicio, nuestra demanda 1 que igual nos ha dado en el tiempo 1. Luego viene este que es 0,63, que es 0,61, que es el del C-3 que hemos sacado aquí en el anterior, este de acá. Normalización de factores estacionales, este de aquí. Es lo que ponemos aquí. Después 1 menos beta. Luego nos decía G0 y S0 más G0. Y nos sale ese de aquí. Este resultado de aquí. Después vemos esta otra fórmula que nos dice que es beta por S1. Esa igual lo sacamos según nuestro ejemplo. En sí es esta la fórmula y nos hemos basado en esta fórmula. Nuestro tiempo es 1, entonces G1 va a ser igual a beta, que nos dio el ejercicio, por ST, que es S1, menos 1 menos 1 sería 0. Entonces S0 menos beta por G1 menos 1, 0 por G0. Entonces nos tendría que salir este de aquí, G1 por S1 por beta por S1 menos S2, 1 menos beta por G0. Y si solamente reemplazamos beta, S1 que ya hemos hallado aquí, S2 que ya tenemos igual que ya hemos hallado, 1 menos beta por G0 que igual ya hallamos. Bueno, para hallar S1, esto nos da el ejercicio. En la demanda 1 igual nos da, esto ya hemos hallado. Y este de aquí es lo que ya hemos hallado también, que hemos utilizado igual en la primera fórmula. Y sacamos este resultado. Y ahora hay que normalizar menos C-2 y C-1 y C0. C1 para que sumen 4. O sea, para que sea una estación. En este caso, la suma bueno, luego al pronosticar a partir del periodo 1 se obtiene. Esto sacamos según la fórmula también, que aquí, esta fórmula de aquí. Y nuestra T va a ser 1, nos dice. Entonces, nuestra T aquí vendría a ser 1. Entonces, 1 más 1 nos quedaría 2. Y aquí está el 2. Y ese es semejante al 10. Y así que aquí en esta fórmula sacamos que T es 1, T es 1, aquí 1 y el tau va a ir variando. Aquí S1, tau. Solamente estamos sacando para el siguiente, el pronóstico. Si usaríamos para otra
Y aquí se reemplaza lo que ya hemos hallado. El tau, que es 1, G1 por S menos 2. ¿Y por qué están diciendo ese que es menos 2? Y aquí vamos a la fórmula. Nuestra T es 1. Más nuestra tau es 1. Menos 4 se haría menos 2. Y por eso es aquí que nos sale menos 2. Y este es para un tau 2. 1 es nuestra T. Y nuestra tau es 2. Y sacamos este resultado.